Ahí estamos de nuevo, me pasó un poco gracioso porque quise correr un poco y en lugar de correr los comentarios, finalicé la transmisión anterior. Entonces, para la catequesis de hoy, que como recién va a ser mucho más concreta que la de ayer, aunque la de ayer fue concreta, pero con un contenido conceptual quizá bastante elaborado, especialmente para algunos, vamos a seguir un texto que pertenece al magisterio de la Iglesia. En realidad son normas, pero como toda norma que un dicasterio de la Santa Sede, en este caso la lógica interna, una fundamentación teórica que nos va a resultar muy importante. La catequesis, interrumpí accidentalmente la transmisión anterior, invocando al Espíritu Santo. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Virgen del Valle, ruega por nosotros. Bueno, ¿cómo discernir la autenticidad o no de las presuntas revelaciones privadas? Llamado normas sobre el modo de proceder en el discernimiento de presuntas apariciones y revelaciones. Este documento surge por el trabajo de la Congregación para la Doctrina de la Fe en el año 1974, pero se publica en 1978 solo para los obispos. Es decir, la Congregación para la Doctrina de la Fe lo elabora, lo comunica en 1978 a conocer a todo el pueblo cristiano recién en 2012. Fíjense cómo comienza. Anterior a los medios de comunicación masivos, las noticias de tales apariciones se difunden rápidamente entre los fieles. 1978. En Argentina creo recién arrancaba la televisión a color. Casi todos tenían, las familias que podían, escuchaban la radio o leían los diarios. Este tema de los medios de comunicación creció exponencialmente. De modo que en 1978 la difusión de esta requería una intervención de la Santa Sede, pero también la facilidad de viajar de un lugar a otro, que favorecía que las peregrinaciones fueran más frecuentes. Ustedes recuerdan que hasta no hace tanto tiempo viajar a Europa era verdaderamente muy difícil, un privilegio para unos pocos. En este tiempo, las personas que viajan de continente a continente son muchas más, ni hablar dentro de un mismo continente o dentro de un mismo. Por lo tanto, la autoridad eclesiástica, por esos dos motivos, se ve obligada a discernir con prontitud sobre la materia. En segundo lugar, otro motivo por el cual interviene la Santa Sede, la mentalidad y las exigencias de una investigación científicamente crítica hacen más difícil emitir con la debida rapidez aquel juicio con el que en el pasado se concluían las investigaciones sobre estas cuestiones. Por un lado, entonces, hay un factor
que hace como más necesario una respuesta rápida. Pero la mentalidad moderna y las exigencias de la investigación científica hace que no se pueda dar un juicio veloz, sin un atento discernimiento. Las investigaciones en el pasado se hacían y se hacían de un modo acorde a los conocimientos de la época. En el siglo XX y por supuesto en el XXI se van a tener en cuenta muchos otros factores. Ahora, la investigación puede terminar con dos respuestas. Constat de supernaturalitate o non constat de supernaturalitate. O sea, consta el origen sobrenatural o no consta el origen sobrenatural. Eso es lo que la Iglesia puede decir desde el punto de vista de la investigación sobre una presunta revelación o aparición. Por las causas mencionadas, entonces, para que la devoción suscitada entre los fieles por hechos de este género pueda manifestarse de modo que quede a salvo la plena comunión con la Iglesia y se produzcan los frutos gracias a los cuales la misma Iglesia puede discernir más tarde la naturaleza de los hechos, los padres estimaron que debe ser seguida en esta materia la praxis que se expone a continuación. Entonces, sucede que alguien dice tener una aparición de María. Se genera un movimiento. ¿Qué tienen que hacer? Por un lado, tienen que ser prudentes. La devoción que va surgiendo entre los fieles debe ser acompañada. Y en principio, y salvo que haya motivos gravísimos, ya lo vamos a ver enseguida, no se debe prohibir de manera absoluta esas manifestaciones espontáneamente populares. ¿Por qué? Porque solo si ocurren manifestaciones por parte de los fieles, se pueden juzgar los frutos. Vamos a poner un ejemplo. San Nicolás. Gladys Mota comienza a rezar en un campito, se comienza a congregar un número de gente muy grande. Si el obispo de entrada no permitía que se rece allí, nunca hubiera podido constatar, evaluar los frutos de que la gente se reuniera a rezar allí, y por lo tanto, al no poder constatar los frutos, no podía emitir un juicio certero. Entonces, cuidar de que la manifestación de parte de los fieles sea de acuerdo a la comunión con la Iglesia y a la vez permitir un culto que permita por consiguiente un discernimiento. Entonces, ¿qué es lo que debe hacer el ordinario del lugar? O sea, ¿quién tiene que discernir si una aparición o revelación es verdadera? El ordinario del lugar. Habitualmente llamamos así al obispo diocesano. Cuando se tenga la certeza de los hechos relativos a una presunta aparición o revelación, ¿qué tiene que hacer la autoridad? Primero, juzgar, de acuerdo a los criterios positivos o negativos. Eso lo vamos a ver enseguida. Segundo, de este examen, si resultó favorable, permitir algunas manifestaciones públicas de culto o devoción y seguir vigilándolas con toda prudencia. ¿Qué significa esto? Cuando un obispo permite que los fieles, por ejemplo, se reúnan en un lugar, María, vamos a suponer, bajo un determinado título. ¿Qué es lo que está diciendo ese obispo? ¿Esto viene de María? No, todavía no. Lo que obsta contra la fe. Por el momento no hay nada contrario a la fe y a la revelación contenida en las Sagradas Escrituras, como veíamos ayer. Entonces, hay como una especie de permiso provisorio, porque nada obsta contra la fe, y mientras tanto, una vigilancia y un acompañamiento. Y finalmente, a la luz del tiempo transcurrido y de la experiencia adquirida, si fuera el caso, se puede emitir un juicio sobre la verdad y el carácter sobrenatural del hecho, especialmente si se considera que hay abundancia de frutos espirituales provenientes de la nueva devoción. Entonces, nunca un obispo puede aprobar inmediatamente. Si no hay nada contra la fe, debe permitir algunas formas de... Solo pasado un largo tiempo,
podrá decir, consta la sobrenaturalidad. En este momento, por ejemplo, Medjugorje está en una etapa avanzada de este discernimiento. Y como algunos de ustedes sabrán, hay autorización ya desde el inicio a que los fieles vayan y peregrinen. Lo cual no quiere decir que la Iglesia desde el inicio haya dicho, estos son mensajes auténticos de María. Como está sucediendo, por otro lado, en Salta. La Iglesia no prohíbe, pero aún tiene un juicio en suspenso. No ha dicho, consta la sobrenaturalidad. ¿Por qué? Porque entonces ahora se nos dan los criterios para juzgar, al menos con probabilidad, el carácter de presuntas apariciones o revelaciones. Entonces, ¿cuáles son criterios positivos? Vamos a poner un caso hipotético. Aquí en mi barrio, donde estoy, barrio Paraná 16 de la ciudad de Paraná, una persona dice haber tenido una aparición de María, haber sentido revelaciones de parte de María, y los vecinos empiezan a juntarse en su casa a rezar, espontáneamente. Y poco a poco comienzan a reunirse más fieles. Y algunos de esos fieles vienen luego a la parroquia y nos cuentan a los sacerdotes. Y los sacerdotes vamos y le contamos al obispo. Y el obispo comienza un proceso de discernimiento. ¿Cuál es el primer paso? Los criterios positivos. Primero, la certeza moral, o al menos una gran probabilidad acerca de la existencia del hecho, adquirida gracias a una investigación rigurosa. El obispo del lugar investiga, ayudado por algunos peritos, por sacerdotes que tengan idoneidad, que tengan conocimiento del derecho canónico, que tengan doctrina segura, y probablemente también es necesario llamar a algunos profesionales, como vamos a ver inmediatamente. Tiene que tener en cuenta el obispo, con la comisión que investiga, circunstancias particulares relacionadas con la existencia y la naturaleza del hecho. Primero, cualidades del sujeto o los sujetos. Vamos a poner que es una señora o una joven o un niño. Fíjense lo que señala el texto. Equilibrio psíquico. Si la persona es una persona normal, que no presenta graves trastornos de salud mental, que tiene una personalidad armoniosa y equilibrada, por supuesto, con los defectos y fragilidades que puede tener cualquier persona, dice equilibrio psíquico. Honestidad y rectitud de vida, si es una persona que habitualmente vive conforme a los valores cristianos, a la moral cristiana. Sinceridad, si no se puede encontrar en esa persona falsedades, duplicidades, manipulaciones, engaños, dobles versiones, intento voluntario de engañar. Y docilidad habitual hacia la autoridad eclesiástica. La actitud de respeto, de comunión con el obispo diocesano en primer lugar, con el Papa. Este es un aspecto muy importante, porque en algunas supuestas revelaciones, el supuesto presunto vidente manifiesta hostilidad totalmente explícita al obispo del lugar o al Santo Padre. Y ese evidentemente es un criterio a tener muy en cuenta a la hora de discernir. Capacidad para retornar a un régimen normal de vida de fe. Esto podemos interpretarlo como que la persona que siente que ha recibido una revelación o una aparición no se pone a sí misma como en una situación de privilegio, como creyéndose un mayor cristiano o que tiene un estatus distinto al resto del pueblo de Dios o que no necesita ir a misa o que no necesita confesarse. Entonces, esto en primer lugar en relación al presunto o presuntos videntes o las personas que pueden haber tenido esta revelación, sus cualidades personales, equilibrio psíquico, honestidad y rectitud de vida, sinceridad y docilidad habitual a la autoridad eclesiástica, capacidad para retornar a un régimen normal de vida de fe. Segundo, acá ya vamos por el tema del contenido de los mensajes. Por lo que se refiere a la revelación, doctrina teológica y espiritual verdadera y libre de error. Pongamos el caso de San Nicolás.
En un momento el obispo de San Nicolás, estudiando los mensajes que había hasta un determinado año, al principio de la década 90, estudió y en los mensajes no había una sola palabra que fuera contraria a la fe. Toda la doctrina era verdadera y era libre de error. Y en la vidente, o en este caso en la persona que ha tenido Gladys Mota, se daban las cualidades requeridas. Tercero, sana devoción y frutos espirituales, abundantes y constantes. Cuando hablamos de una sana devoción, podemos retomar lo que decía ayer el cardenal Ratzinger, cuando esa devoción conduce al centro de la vida cristiana. ¿Cuál es el centro de la vida cristiana? Jesucristo y el amor. Así es como podemos ver si una devoción es sana, si nos llevan al misterio trinitario, cuya puerta es la comunión con Cristo, y a la práctica del amor fraterno. Y frutos espirituales abundantes y constantes. ¿Cuáles son esos frutos? Espíritu de oración, conversiones, testimonio de caridad, etc. Muchos de nosotros hemos tenido esa experiencia, ¿no? En algunos lugares uno dice, ¿qué clima de oración hay acá? ¿Cómo se siente la presencia de Jesús o de la Virgen de modo notable? Y las conversiones. Fulano, desde que empezó a ir a ese lugar, vamos a poner el ejemplo de la vecina de Paraná 16, por supuesto, resulta que un hombre que era violento con su familia, que le pegaba a la mujer, que le pegaba a los hijos, da un vuelco, cambia. Y no cambia por 10 días, sino que hace un cambio muy profundo en toda su vida. Por eso los testimonios de caridad, el cambio de esas personas a nivel de la relación con el prójimo, es algo bien objetivo y más fácil de constatar. Entonces, 3 criterios positivos: las cualidades del sujeto, el contenido de la revelación, que no tenga errores, y que la devoción que se suscite sea sana y que dé frutos. ¿Cuáles son los criterios negativos? Más o menos es lo contrario de lo anterior. Primero, que no haya ningún hecho, ¿no? Que haya sido simplemente una confusión. Que en realidad la persona diga, no, yo nunca dije que vi a la Virgen, sino que tenía esta imagencita, la pinté y bueno, nos juntamos a rezar. Eso sería error acerca del hecho. Punto B, errores doctrinales que se atribuyen al mismo Dios o a la Santísima Virgen o a algún santo. Entonces, cuando un vidente o una persona que dice tener una revelación privada afirma que la Virgen le dijo tal cosa y eso es contrario a la fe cristiana, ese es un criterio negativo muy importante para dudar, para poner verdaderamente bajo la lupa si esto puede ser o no una verdadera o auténtica manifestación divina. Pero acá aclara el documento, por eso es un tema tan complejo y tan prudencial, existe la posibilidad de que el sujeto haya añadido de modo inconsciente elementos meramente humanos o incluso algún error natural a una verdadera revelación sobrenatural. Decía Ratzinger, en estas auténticas revelaciones se da el encuentro entre Dios que actúa, Dios que acaricia el alma, pero también es lo que tiene en su interioridad, su subjetividad, su memoria, su formación, las lecturas que tuvo, etc. Y algunas veces cuando la persona cuenta o relata o escribe, hay un poco también de su parte. No es exactamente lo que María o lo que Jesús le quería comunicar. Tercer elemento, fíjense cuánta prudencia parte la Iglesia. Un criterio negativo por el cual hay que dudar de que esto venga de Dios. Afán evidente de lucro vinculado estrechamente al mismo hecho. O sea, cuando el vidente o su entorno más cercano, pero sobre todo si es el vidente, porque a veces el entorno puede aprovecharse de la situación, quiere lucrar. El afán de lucro es un signo negativo en el momento de discernir. Cuarto, actos gravemente inmorales cometidos por el sujeto o sus seguidores durante el hecho o con ocasión del mismo. Hay en la historia de la Iglesia sucesos de esta índole, supuestos místicos o personas que tenían presuntas revelaciones, resulta que cometían
grandes inmoralidades, muchas veces en el campo de la moral sexual. Quinto, enfermedades psíquicas o tendencias psicopáticas presentes en el sujeto que hayan influido ciertamente en el presunto hecho sobrenatural, psicosis o histeria colectiva u otras cosas de este género. Por eso normalmente en el discernimiento sobre una presunta revelación, los obispos diocesanos hacen participar a profesionales de la salud mental, psicólogos, psiquiatras. No se requiere que la revelación sea auténtica, una salud mental perfecta. ¿Quién la tiene? ¿Quién de nosotros puede decir yo no tengo ningún atisbo ni pequeñísimo de un pequeño trastorno o desequilibrio en la salud mental? Pero no puede haber enfermedades psicopáticas, psicosis o que se pueda verificar histeria colectiva, como lo vemos, por ejemplo, en algunas sectas, ¿no? Sectas apocalípticas, donde incluso se han suicidado personas en masa, y uno dice, evidentemente, acá hay un fenómeno de histeria colectiva. Estos criterios, entonces, los 3 criterios positivos y los 4 y los 5 negativos, dice el mismo texto, son indicativos, no taxativos. Por eso deben ser empleados cumulativamente, es decir, con cierta convergencia recíproca. Entonces, si de los 5 criterios negativos se da uno solo, pero no se dan los otros 4 y se dan los 3 positivos, ya no hay que descartar de entrada, porque puede haber allí un factor que está influyendo, pero la revelación podría ser auténtica. Ahora, si hay solamente uno de los factores positivos, 4, ahí se acumulan, convergen y pueden dar lugar a un discernimiento más sencillo. Entonces, ¿cómo debe actuar la autoridad eclesiástica? Recordá, querido amigo, la misión de discernir es el obispo. Entonces, cuando a vos te inviten o te digan, vamos a tal lugar en peregrinación, vamos a tal sitio, siempre pregunta, ¿qué dice el obispo del lugar? Cuando te lleguen por internet revelaciones privadas recibidas por fulana en Taiwán, averiguá, ¿qué dijo el obispo del lugar? ¿Están investigadas estas revelaciones? ¿Se hizo un proceso por el cual se trata de discernir? Porque ahí es donde nosotros a veces nos confiamos y vamos leyendo cualquier cosa y, perdonen esto que voy a decir, a veces leemos lo que nos conviene. Entonces, bueno, como yo pienso que estamos en los fines de los tiempos, entonces, encontré una revelación privada que dice, estamos en los fines de los tiempos, me aferro a ella. Y voy a poner otro ejemplo. Como a mí no me gusta la comunión en la mano, entonces encontré un vidente que vive en Australia y que dice que la Virgen le dijo que la comunión en la mano está mal. No me fijé si el obispo hizo un discernimiento o no. Me apropié y utilicé esa revelación porque coincidía con mis propias ideas. Perdonen si esto a alguno le choca, pero es necesario que lo diga porque para esto son estas catequesis. Entonces, la autoridad es del obispo. Informarse, vigilar con diligencia. El obispo, teniendo en cuenta los criterios mencionados, puede intervenir para permitir o promover algunas formas de culto o devoción cuando los fieles lo soliciten legítimamente. Entonces, los fieles, por ejemplo, pueden ir al obispo y decirle, Monseñor, ¿nos permite hacer una ermita y colocar allí la imagen que esta persona pintó en base a lo que sintió, a lo que vio, a lo que experimentó? Cuando los fieles lo hacen en comunión con los pastores y no movidos por espíritu sectario, y esto es otra cosa a tener en cuenta, resulta que me llegan unas revelaciones desde Kazajistán y resulta que esas personas están enfrentados públicamente con el obispo del lugar. Entonces la comunión con los pastores también para nosotros es un criterio de discernimiento muy importante, no solo para el obispo. El obispo puede autorizar momentáneamente algunas formas de culto o devoción. Sin embargo, hay que velar para que esa forma no se interprete como aprobación del carácter sobrenatural. Entonces, durante los primeros 15 o 20 años, los obispos de San Nicolás todavía no habían dado una palabra definitiva.
consta el carácter sobrenatural. Sí habían autorizado el culto, porque se daban todos los criterios positivos y, al menos que yo sepa, no se daba ninguno de los negativos. Pero eso no significaba que ya estuviera terminado el discernimiento. Fue Monseñor Héctor Cardelli, si no me estoy equivocando, lo voy a verificar luego y lo voy a compartir, quien hace algunos años, siendo obispo San Nicolás, dijo, consta el carácter sobrenatural. Pero habían pasado por lo menos 30 años del inicio de la devoción y de la congregación de gente allí en San Nicolás. En razón de su oficio doctrinal y pastoral, la autoridad puede intervenir motu proprio e incluso en circunstancias graves. O sea que no solamente el obispo interviene cuando los fieles se acercan a pedirle que él intervenga. Él, de propia iniciativa, lo puede hacer. Incluso en circunstancias graves, puede corregir o prevenir abusos en el ejercicio del culto o de la devoción, condenar doctrinas erróneas para evitar el peligro del misticismo falso o inconveniente, etc. No sé si son muy difundidas aquí en Argentina. En Europa, por ejemplo, hay unos supuestos mensajes y revelaciones de una mujer que se llama Basula Raiden, con doble S y con B corta. La Santa Sede y los obispos, pero luego la Santa Sede, ha dicho estas son expresiones contrarias a la fe cristiana. Corrigió y advirtió a los fieles que conducían fuera de la comunión con la Iglesia. En casos dudosos, pero que no amenacen el bien de la Iglesia, el obispo puede abstenerse del juicio y actuación directa, simplemente dejar que la cosa transcurra. Ni aprobar cierta forma de culto, ni prohibir o corregir, dejar que la cosa fluya, como decimos a veces. Hoy leíamos en la primera lectura a Gamaliel, que decía, si esto es de Dios, no vamos a poder hacerlo. Y si es de los hombres, se va a desvanecer solo. Pero no debe dejar de vigilar. Entonces, el deber de vigilar es del obispo. La conferencia episcopal puede intervenir si el ordinario lugar, por ejemplo, recurre a ella para tener más seguridad. Muchas veces estos santuarios que surgen de pequeñas o mayores manifestaciones de las personas trascienden los límites de una diócesis y empiezan a viajar las personas de diócesis en diócesis, de provincia en provincia. Cuando la cuestión ha trascendido, entonces también puede intervenir la conferencia episcopal, ya sea porque el obispo lo pida porque no está seguro o porque de otras diócesis comienzan a viajar a ese lugar de devoción. Y por supuesto puede intervenir la Santa Sede, la sede apostólica, del mismo ordinario o de un grupo cualificado de fieles o también directamente el sumo pontífice. Entonces, o en razón de la jurisdicción universal del sumo pontífice. ¿Qué significa este punto? ¿Cuándo interviene la Santa Sede? O cuando lo pide el obispo, pero a veces pueden ser los mismos fieles que solicitan intervención a la Santa Sede, porque alguna vez ha sucedido que el obispo del lugar se ha equivocado en el discernimiento. Puede suceder. Y luego intervino la Santa Sede y validó, o al menos dejó continuar, un culto que un obispo del lugar había prohibido. Pero sobre la intervención de la Santa Sede, aclara luego el documento que cuando son los fieles los que lo piden, tiene que evitar que el recurso sea por razones sospechosas. ¿Cuáles son las razones sospechosas? Forzar, por ejemplo, al obispo que cambie sus decisiones legítimas, confirmar a un grupo sectario, etc. La Congregación de la Doctrina de la Fe puede intervenir directamente, motu proprio, por propia iniciativa, en los casos más graves, si llegara a afectar a una parte notable de la Iglesia. Y esta congregación, cuando sea posible y necesario, puede someter un nuevo examen de la cuestión, distinto del estudio llevado a cabo por el ordinario. Puede ser llevado por ella misma o por una comisión especial. Y aquí entonces entramos, ¿no? ¿Cuáles son las revelaciones que hoy están estudiadas, están siendo estudiadas? ¿No? Vamos a poner, por ejemplo,
las manifestaciones marianas o el fenómeno, el acontecimiento mariano en Salta, ¿sí? Hay algunos mariólogos importantes como René Laurentin que le han dado como su visto bueno, pero sabemos que la relación, por ejemplo, con el obispo del lugar no ha sido la más fácil. Entonces en el estudio hay ciertas cautelas por algunas manifestaciones que a veces parecen ambivalentes. Yo no tengo un juicio personal ni es el sentido de esta catequesis. Solamente a la luz de lo que vimos recién explico por qué se dan ciertas diferencias. ¿Por qué no es lo mismo ir a Salta que ir a San Nicolás? Porque en San Nicolás ya ha finalizado prácticamente un proceso que en Salta todavía está transcurriendo. ¿Qué pasa, por ejemplo, con Garabandal o La Salette? Bueno, podemos investigar cuidadosamente si la iglesia se ha expedido o no en las manifestaciones de Garabandal. Pero sabemos que, por ejemplo, en esa historia, al igual que en La Salette, los obispos han tenido una determinación que luego, por ejemplo, ha sido corregida. En estos días está circulando en internet algunas manifestaciones a una vidente en Akita, en Japón. Hasta donde sé, por ejemplo, esas manifestaciones tienen aprobación del ordinario del lugar, es decir, el obispo de esa diócesis hizo todo este proceso. Siempre tenemos que averiguar esto. Y por eso tengamos cuidado con los sitios web oficiales de las apariciones, porque los sitios web oficiales de las apariciones, incluso si son falsas, o son heréticas, o son cismáticas, o son sectarias, como las hay, van a decir que por supuesto que eso es todo de Dios. Entonces, si se da en Portugal y son mensajes importantes, interesantes, nos gustan, pero por ahí notamos algo raro, vayamos y consultemos si en la página oficial de la diócesis donde transcurre esto encontramos algún comunicado. Hoy con internet es bastante sencillo esto. Me queda como deber a mí ver si hay alguna lista de cuáles son aquellas manifestaciones, apariciones o revelaciones que nos puedan servir como síntesis. Entonces, saber cuáles son los mensajes que yo puedo leer porque ya han sido investigados, estudiados, analizados y no se ha encontrado en ellos nada contrario a la fe. Y alguno puede decir, bueno, padre, pero yo soy grande, yo ya puedo hacer un discernimiento personal. Como adulto, como ciudadano, tenés libertad de acción. Vos lee lo que te parezca bien, pero tené cuidado porque, como dice San Pablo, el demonio se disfraza de ángel de luz. Y han existido a lo largo de la historia de la Iglesia algunas presuntas revelaciones o manifestaciones privadas que incluso se daban en un contexto donde había milagros, donde había ciertos prodigios, pero cuyos frutos poco a poco se fueron manifestando como que no eran verdaderamente de Dios. Bueno, para finalizar, ¿qué hago yo? Si vos me estás escuchando y te sucede que sentís que María, que Jesús te hablan, tenés esta experiencia de la que hablaba ayer Cardenal Ratzinger, Dios acaricia tu alma, lo sentís real, profundo, y te da una palabra, un mensaje o muchos mensajes que te sentís vos profundamente que tenés que contárselo a X persona o tenés que compartirlo con la comunidad. La invitación primera es a ser muy humildes. Nunca creas que sos un mejor cristiano porque te pase algo así. Sea que venga de Dios o no, la humildad. El que quiera ser el primero, que se haga el último, dijo Jesús, y el servidor de todos. Segundo, prudencia al comunicarlo. Algunas veces me ha ocurrido que en ambientes de grupos de oración, de la renovación carismática, por ejemplo, alguna persona tal vez recibía en su interior una profecía. Una profecía. ¿Y qué pasó? Inmediatamente iba y le decía a otro, el Señor me dijo que te diga tal cosa, sin hacer un discernimiento, como por una corazonada. Yo no niego que podía venir de Dios, pero en lo que le dijo al hermano, no solo estaba lo que venía de Dios, cuota de subjetividad presente en toda experiencia espiritual.
y a veces le ha hecho un mal enorme al otro, que quedó como espantado, y muchas veces hay personas que se han alejado de la iglesia por esto. Entonces, prudencia. Tercero, alguna persona docta y prudente, dotada de santidad de vida. Un sacerdote piadoso, docto y prudente, que tenga una profunda vida espiritual, pero también que tenga doctrina teológica segura y que sea una persona prudente. Y si ese sacerdote te puede llevar al obispo, cuando por supuesto es una profecía que tal vez sientas en tu corazón que pueda estar destinada a la comunidad creyente, sería lo ideal. ¿Y esto por qué? Porque no te olvides que tanto el sacerdote, sobre todo en la parroquia, como el obispo, mucho más aún, reciben a través del sacramento del orden el carisma del discernimiento. Por supuesto que hay que... porque las personas que tienen estas experiencias son muchas. Cardenal Ratzinger, en su libro Informe sobre la Fe, decía que todos los días llegaban a la Congregación para obtener la fe innumerables testimonios de personas que sentían, experimentaban que Dios les hablaba y les decía esto o aquello. Entonces, un primer discernimiento es personal, un segundo es con el sacerdote, y el sacerdote podrá discernir cuándo es el momento o no de llevar al obispo. Lo importante siempre, la humildad y la caridad. Si esta experiencia te hace sentirte hinchado así de orgullo y más que otro, cuidado, probablemente no venga de Dios. Los grandes santos y místicos, cuando Dios les regalaba algunas experiencias, se sentían anonadados, totalmente desbordados y superados por la majestad divina. También nosotros debemos pedir siempre esa gracia. Y la caridad. De ninguna manera la caridad cristiana, el amor al prójimo, puede quedar como entre paréntesis, pase lo que pase. El amor es superior a todos los carismas. No te olvides, capítulo 12 de la carta a los Corintios, los carismas. Y suscitó en la comunidad de Corinto muchas divisiones y enfrentamientos. ¿Y qué le dice San Pablo? Yo les voy a mostrar un camino más perfecto todavía. Aunque yo hablara todas las lenguas de los hombres y de los ángeles, aunque yo tuviera toda la fe, si no tengo amor, no soy nada. Ese es el camino más excelente, el amor. Que la Virgen nos conceda prudencia. Voy a hacer una pequeña publicación inmediatamente. Voy a compartir el enlace de hoy. Voy a compartir lo que dije sobre San Nicolás. Y si tenés alguna duda o alguna pregunta, la puedes dejar allí. No siempre puedo responder porque hay cosas que no las sé. Voy a subir a YouTube también este video por si te sirve para poder volver a verlo mejor. Que Dios te bendiga.